pone comentario político y le agradezco al licenciado Rogelio Huerta Hernández, además de comentarista, bueno, expresidente municipal, usted lo conoce, que sabe mucho del tema, lee mucho del tema. Licenciado, buenos días, como siempre, gracias. Al contrario, muchas gracias por permitirnos estar en contacto con su público, que se interesa por las cosas que pasan a nivel nacional, local y municipal, que son bastante interesantes. Muy movida la semana. Sí. Y esta semana en donde quien realmente dio vida e inicio a los noticieros, tal como usted y yo los concebimos, fue un hombre que falleció precisamente el jueves, a la edad de 87 años, el licenciado Jacobo Zabludovsky, un hombre, bueno, no porque haya fallecido, un hombre íntegro, sencillo, íntegro en todo, renunció a una poderosísima cadena televisiva. ¿Sabe por qué? Por no dejarse corromper. ¿Qué tal el tema, licenciado? Muy importante. Ojalá y fuera ejemplo no para los periodistas, para todo el pueblo, porque Jacobo Zabludovsky vino a revolucionar lo que son las noticias a nivel nacional. Y fue un hombre muy afortunado, de acuerdo con todas las entrevistas que obtuvo, entre ellas la del Che Guevara, que yo creo es de los escasos periodistas en el mundo que la lograron, con Ho Chi Minh, con Gorbachev, en fin. Los papas, con todo el mundo. Los papas, sí. Además, como se dice, fue el que le dio la nueva proyección a las noticias. Antes no se permitía que las noticias políticas fueran más allá del círculo priista. Si analizamos la trayectoria de las noticias políticas, nos encontramos que ahí se encontraba un cerco muy alto que no podían traspasar todos los periodistas porque no lo permitía el gobierno. Y a él le tocó en suerte ser uno de los demoledores de ese grupo. Y la otra persona que también se metió a eso muy fuerte fue una periodista muy conocida de todos nosotros, Lolita Ayala. Que todavía está en la televisión. Todavía está en la televisión. Lolita Ayala fue su discípula. Bueno, pues ella era esposa también de un periodista y político. Lolita Ayala era, no me acuerdo cómo se llamaba el esposo, fue político, senador, diputado federal varias veces, líder de los radiodifusores, líder de los periodistas. Entonces ella, con ese apoyo, logró que se empezaran a abrir las puertas para entrevistar a todos los políticos. Antes PAN y los partidos de oposición no tenían oportunidad de aparecer en los noticiarios. Y ella, me acuerdo que en una primera ocasión, ya por 1960, 70, entrevistó a el líder de la CTM, don Fidel Velázquez. Eterno líder de la CTM. El eterno líder. Y luego entrevistó a ¿cómo se llama?, a Porfirio Muñoz Ledo, y luego entrevistó a un líder panista de aquel entonces, que era pues el maestro de los políticos actuales. ¿Maquillo? No, antes de Maquillo. No me acuerdo, ahorita nos acordamos de él. Sí. Pero ella fue la que los trajo a una primera entrevista directamente. Y lo de Fidel Velázquez, que fue el primero, pues no nos extrañaba, pero ya cuando aparecieron los otros, dijimos, cariño, ¿qué pasó? Se abrió las noticias para los partidos de oposición, y de ahí para adelante las noticias fueron creciendo, y ahora no se pueden controlar, ni en la televisión, ni en el radio, ni en las redes sociales. Menos aún en las redes. Sí. Y como usted decía, cuando Jacobo Zabludovsky no se dejó corromper por la empresa que lo tenía de exclusivo, entonces fue a... 27 años nada más. Sí. Luego de ahí se fue a la radio, y en la radio se le abrió un panorama más grande, porque la radio entra más fácil que la televisión a todas las casas. Y el señor, ya con la fama que tenía y con la confianza que le tenía la gente, no dejaba de ser gobiernista, ¿verdad? Claro.
pero era la línea en aquel entonces. Sin embargo, ya las noticias fueron tomando más, pues más realidad. Ya no eran las noticias que quería el gobierno, ya se desfondó aquella forma de los noticiarios. Y ahí nos queda el ejemplo. Era una gente que no va a tener comparación. Mire, por ejemplo, en la actualidad, hará unos 15 días, un mes, nos dimos cuenta, por ejemplo, de Ciro Gómez Leiva, otro periodista también muy afamado. Sin embargo, en San Luis Potosí, refiriéndose a San Luis Potosí, publicó una noticia en el Universal donde decía que Gallardo Juárez de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, era una gente conectada con los malosos, pero él mismo da la respuesta ahí porque dice que le dijo la gente, que le platicó la gente, y eso no es un periodismo serio. Si usted se va por los chismes, imagínense nomás cuántas personalidades va a ¿cómo se llama?, perjudicar. Y Jacobo Zabludovsky no era de esos. Él investigaba. Él investigaba. Claro. Y era directo con las entrevistas. Recordaremos aquella de la doña María Félix, que fuerte fue, ¿verdad? Donde se dirigió también a ella en el sentido, pues, de que era muy incisivo. Pero la mujer también se defendió y se acabó ahí la plática fuerte y empezaron ahora sí con la entrevista cordial de lo que debía ser. Y ya después el periodismo, pues el periodismo muchas veces ha sido descuidado, por no decirle de otras formas, descuidado en el sentido de investigar una noticia. Pocas gentes lo hacen ya, pocos medios. Usted prefiere traer aquí a los actores de los hechos para que ellos mismos digan lo que debe conocer la gente, pero otras gentes no. Yo me acuerdo que antes se hablaba por teléfono, oye, no, fíjate que pasó esto, y ya era noticia. Otro periodista que debemos recordar aquí de Río Verde con un gran carisma y con una gran responsabilidad fue Roberto Reynoso Parra, sí, que se hizo famoso por aquel accidente aéreo que se dio por ahí por Querétaro, por la Sierra de Jalpan. Sí. Y entonces tuvo que ir a pie, en moto. Él tenía una moto y no sé si iría en moto, pero él llegó hasta el lugar de los hechos y encontró el avión. Entonces ya hay pocas gentes de esas. Ahora, con la competencia que tienen los periodistas, tienen que ser más cuidadosos, no tomar las cosas al aventón, porque ahora también hay responsabilidad ya penal y civil cuando las gentes quieran repercutir en contra de un periodista que está dando una falsa noticia. Y entonces ya se cuidan más porque es un prestigio el que tienen y es el único que les va a seguir abriendo las puertas de la vida. Entonces, el periodismo es algo extraordinario. Sin el periodismo no existiera la democracia que ahora tenemos. La información es el alma de la democracia. Y qué bueno que así sea. Son derechos que la gente va conquistando poco a poco. El derecho a la información, que ya había dado ocasión a la ley de transparencia. ¿Por qué? Porque es un derecho que ya le reconoce el gobierno al pueblo en el sentido de que puede acceder a los datos de las acciones que haya realizado el gobierno. Entonces, pues eso ya es muy interesante, porque el derecho a la transparencia nos da también la oportunidad de solicitar que nos proporcionen esa información, la que a nosotros nos gusta. Y hay ahí, pues, muchos bemoles ahorita en el sentido de que la autoridad quiere dictar de último momento lo que es la reserva de la información porque pueda causar algún daño a la administración o a la seguridad y esas cosas. Pero la misma ley va señalando cuáles son los tiempos que la autoridad tiene para que declare que una información es reservada, lo que no se da en muchos casos. Entonces lo que sucede ahora es que las autoridades correspondientes le van ordenando a las autoridades, tienes obligación de entregar esa información, y vemos, por ejemplo, que en San Luis Potosí uno de los que ha hecho más uso de ese derecho es el otro periodista también muy famoso de San Luis Potosí, el Guacho, Eduardo Martínez Benavente. Y bueno, pues nosotros contentos porque los secretos que antes nos tenía el gobierno
si nosotros estamos interesados, podemos obtenerlos directamente de las fuentes de información del gobierno. Y esa es la escuela, eso es lo que nos ha venido dejando en el fondo Jacobo Zabludovsky. Parece que no, pero el trabajo periodístico que él desarrolló y las presiones a que fue sometido y las batallas que él libró en contra de los patrones y de las autoridades, finalmente nos van desembocando a lo que son ahora los derechos a la información. Así es, un hombre indiscutiblemente, tuve la suerte de conocerlo y de tratarlo en algunas ocasiones. Yo trabajaba en una compañía de discos, en Discos Pirles hace 80,000 años, antes de llegar a Río Verde. Y tenía trato con el señor, un hombre sencillo, le encantaba la música clásica, de eso hablábamos, imagínense, le gustaba mucho la música clásica, lo que quiere decir de un hombre sensible, que dejó, como usted bien dice, una escuela, pero que hoy en día ha evolucionado tanto la noticia, que ahora la noticia no espera. Hoy en día ya nos esperan a las 8:30 que llegamos a frente a la televisión, o a las 10:30 que llegan los noticieros nacionales. La noticia está transcurriendo a lo largo del día y nosotros como noticiero lo único que hacemos es una sinopsis, ya con imágenes que le llevamos al auditorio, una gran responsabilidad, como lo es a través de los medios enterarnos esta semana, por ejemplo, que a nivel estatal se da una terrible, ¿qué le diré? Un canibalismo, siento, entre panistas. Todos echados a andar para ver quién tiene entre rencores, envidia, recelos, a ver a quién le echan la culpa de la derrota sin voltear a ver qué parte les toca, ¿no? En esto resalto mi apreciado Alejandro Zapata y Octavio Pedrosa, diría de los grandes hacedores de la pérdida de los panistas. Bueno, es nada más una repercusión de lo que está sucediendo a nivel nacional. Ya ve cómo traemos allá a don Gustavo Madero y al grupo calderonista. Por cierto, un grupo calderonista ya muy mermado, ya no vemos ahí a Josefina Vázquez Mota, ya no vemos a Cordero, en fin. Pero a nivel nacional se está dando esa situación también por el control del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y ya vimos la cargada corregida y aumentada al estilo priista. Primero el gobernador de Puebla, convocando a todos los diputados y senadores electos, algunos gobernadores. ¿Quiere ser el próximo presidente de la República, cuando no es el candidato? y apoyando a este muchacho Anaya, queretano, aquí vecino de nosotros. Por cierto, y sí. Luego la situación que repercute en San Luis Potosí a consecuencia de la derrota. Y vemos que, por ejemplo, en esta semana hubo una publicación de un grupo de panistas donde le reclaman a la actual dirigencia estatal y al famoso Círculo Azul el trabajo que realizaron para la gobernatura del estado, que por cierto pues obtuvieron muchos votos. Yo pienso ahí que si la señora Sonia no obtuvo la gobernatura, pues cuando menos puede decir que aspira a la dirigencia estatal del PAN, donde no tiene ni vuelta de hoja, pues es una líder natural entre los panistas, y no nada más entre los panistas, sino entre otros grupos políticos que votaron por ella el 7 de junio. Entonces este problema de San Luis Potosí apenas está empezando, y ya unos le contestan al grupo de Pedrosa, pues que si no está a gusto que se vaya. No es esa la forma de hacer política. La política sabemos que es platicar, es conciliar, platicar, claro. Sí. Y ya una vez que esté suficientemente platicado, bueno, pues vamos a proponer acuerdos, vamos a proponer convenios y vamos a tratar de restablecer una unidad al interior de un organismo político que es importante para la democracia en México. La democracia en México no se concibe si no fuera también por el PAN. El PRI no hubiera dado la oportunidad de la apertura política que ahora tenemos si no es por el PRD, por el PAN. Ya ve que en el 78 tuvimos la irrupción del PRD, que abandona el PRI precisamente por las prácticas antidemocráticas al interior.
y se siguen dando. Y mire, por ejemplo, viene ahorita el caso, ayer estuvo en Chiapas César Camacho, y Camacho les fue a platicar allá a los chiapanecos, perdón, a los oaxaqueños, que el presidente Peña Nieto había arriesgado su capital político para sacar adelante lo que son las reformas estructurales, lo cual es una mentira muy grande, porque ahí quien propuso el Pacto por México, que fue de donde se deducen las reformas estructurales, fue precisamente el PRD. Le convino al PAN a acercarse a esa propuesta porque había muchas de las propuestas que ellos impulsaban y vieron que era el medio a través del cual ellos iban a sacar lo que estaban proponiendo. Entonces, no arriesgó ningún capital político. Lo que sí hizo fue convocar a las fuerzas, y las fuerzas desde sus posiciones impulsaron las inquietudes que ellos tenían y pudieron conformar el Pacto por México, que fueron 99 puntos, de los cuales no todos están satisfechos, nos falta una gran variedad, entre otras la reforma del Distrito Federal, que es importantísima, no solo para el Distrito Federal, sino para toda la República, claro. Exacto. Está como a medias, ¿no? Están todavía tironeándose ahí. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía hay algunas negociaciones pendientes, en el sentido de que no le van a poder dar todo el espacio al jefe de gobierno del Distrito Federal, porque se convierte prácticamente en el competidor a la presidencia de la República. Ahora los partidos tienen la oportunidad de que no se dé el caso por las rupturas que hay al interior del PRD, entonces unos se van por un lado y otros se van por otro lado. Y ahí yo siento también que hay una presión política importante, a la mejor hasta consensuada, lo vamos a ver en unos días, con algunas gentes del PRI. ¿Para qué? Para secundar la propuesta que está haciendo Mancera, en el sentido de renúnciame todo mi gabinete y vamos a tener una comisión que va a evaluar y va a decir quién se queda y quién se va. Entonces, ¿por qué? No sé si sea una presión que hagan los chuchos o sea un as político que él esté jugando al estilo de la Bachelet en Chile. Usted recuerda que hará unos meses ella renunció a todo su gabinete y lo cambió y le dio buenos resultados. Y aquí el gabinete de... Pero hay que tener muchas faldas para hacer eso. Ah, claro, sí, pues por eso precisamente lo saco a colación, porque una gente de izquierda es copiada por nuestro jefe de izquierda para ver si los partidos en el poder hacen lo mismo y puedan lavarse tantito, porque mire, ya no le creemos, por ejemplo, a Murillo Karam, ya no le creemos a Chaufet, ya no le creemos a Romero Ruiz Esparza, de ¿cómo se llama?, de Comunicaciones y Transportes. Ya nos vamos, tiene pocas gentes Enrique Peña Nieto en las cuales podamos confiar por su trabajo y por su trayectoria, que no es el caso de todos los funcionarios del gobierno federal. Ahorita, por ejemplo, tenemos el problema del despido de miles de trabajadores mineros, del acero sobre todo. Acá en el estado de Coahuila esta semana se dieron de baja 4.500 y están por correr otros 4.500. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí falló la Secretaría de Economía, que no previno a tiempo qué era lo que iba a pasar con el acero chino. El acero chino en México está puesto a $280 la tonelada. Pero ¿cómo se llama? En México la chatarra, una tonelada vale $260. Entonces, con 10, 20 pesos de ganancia no va a moverse ninguna inversión. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la gente se va a lo más barato, que no es lo mejor. Todos sabemos cuál es la calidad de los productos chinos, es de úsame y tírame. Hace muchos años tuvimos aquí en Río Verde un problema grave porque venía una varilla contaminada de Cuba, en la cual se hicieron, ¿cómo se llama? Sí, aquellos edificios que tenían mucha radiación. Ajá. Sí. Que afortunadamente con el ¿cómo se llama?, el concreto que las forró, pues lograron encerrarlas ahí. De todos modos, como venía muy fuerte la radiación, se notaba, se podía medir. Entonces esa situación ya está citado, según veo en las noticias,
para esta semana el secretario de Economía para ver cuáles son las medidas que ha tomado para prevenir que se sigan, ¿cómo se llama?, despidiendo a los trabajadores, porque la planta de nada más del estado de Coahuila van a ser 40,000 trabajadores los despedidos, ¿sí?, los directos perjudicados. Pero finalmente eso conlleva 300, 400,000 empleos indirectos, sobre todo la construcción, las carreteras, todo ese mundo de gente que se involucra. Entonces, sí es muy importante que Peña Nieto tome en consideración las acciones que hizo la Bachelet y lo que está haciendo Mancera. A lo mejor no todos, porque hay algunos pues que nos han dado... Ni todos son buenos ni todos son malos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ellos harán su evaluación. Ahora, si él quiere proteger a la gente que lo va a suceder, pues yo no lo veo entre las gentes que tienen el gabinete. Francamente, si hablamos de Videgaray, por ejemplo, pues nos dimos cuenta que en el 2013 el problema económico que tuvimos se ocasionó por la falta de ejercicio de los renglones del presupuesto, es decir, fueron subejercicios lo que ejerció, y eso no movió la economía interna y eso ocasionó que se perdieran muchos empleos en México y que no hubiera movilidad económica. Luego, si hablamos, por ejemplo, de Osorio Chong, pues Osorio Chong ha hecho muy buena labor, pero no convence a la generalidad del pueblo, porque en todas partes tenemos problemas de seguridad. Nosotros aquí debemos estar agradecidos con Plasencia, que Plasencia ha podido mantener a raya a las gentes. Yo me acuerdo hace 8 años, 7, 8 años, cuando la cosa aquí estaba de veras difícil. Entonces, esas situaciones pues a nosotros nos dejan una imagen de cuál es el funcionario de la administración de Peña Nieto que puede ser el conductor de este país, y no lo vemos. Además, lo que necesitamos ahí es un personaje que conozca de política, que conozca de administración, que sea un agente que sabe guardar la proporción de los problemas. Y yo veo ahí en ese aspecto a... ¿cómo se llama este sonorense? Beltrones, Manlio Fabio Beltrones. Manlio Fabio Beltrones Rivera, que anda sonando por ahí para ser el dirigente del PRI nacional. Y yo siento que puede ser el único que pueda otra vez reconformar lo que es la unidad interna del priismo. Porque le digo, César Camacho nos hablaba de que el presidente Peña Nieto había arriesgado su capital político. Pues ¿cuál? ¿Y a qué le arriesgó? Si ganamos 25 diputaciones con el PRI nada más, de 300 que son. Entonces, ¿cuál es el avance que tenemos? No tenemos ninguno. Nosotros necesitamos hacer lo que los priistas, ver hacia adentro del partido y ver cuál es la democracia interna, no cuál es la dedocracia que van a seguir aplicando. ¿Por qué? Porque aquí en Río Verde finalmente en nuestro distrito ese fue, y a nivel estatal vamos viendo cómo quedamos. Aquí en la zona media definitivamente nos barrieron. Entonces necesitamos reconformar. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos volver a la doctrina del partido. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? La gente sigue creyendo en esa intención de los partidos, de su propuesta ideológica. Pero si no volvemos a ella, pues al rato vemos a los priistas en el PBM, o vemos a los priistas en el PAN, o vemos a los priistas... O viceversa, ¿eh? Sí, finalmente, sí. Yo creo que ningún partido, los partidos son como las religiones, ningún partido es malo, como tampoco ninguna religión. Nadie te dice roba, mata, no. O toma lo que no es tuyo. Todas te dicen haz el bien, en fin. Pero efectivamente yo creo que hoy en día nos vamos por las personas más que por los partidos. Interesante análisis, licenciado Huerta. Y dejamos para la próxima semana, ya me están marcando tiempos. No hablamos del municipio, ni bueno, del Estado someramente. Aquí tenemos algo muy importante, que es el problema de la basura. Pero sí, mire, el problema de la basura necesitamos verlo con una visión metropolitana, que dicen aquí que lo están manejando. No es cierto. La persona que nosotros mandamos allá puede ser muy trabajadora, pero no tiene una visión metropolitana. Mi amigo Lucio Rojas.
Y allá, ¿a quién tienen? Bueno, pues ¿de allá dónde? tienen otras gentes, y además ahí se ve el colmillo de Rafael Lara. Rafael Lara dijo, ok, yo tengo que cumplir un convenio, este convenio ya está vencido, te lo paso para que cumplas tú también con la obligación que tienes, pero además, ¿por qué? Porque en unos días más van a tener que hacer un gasto para poder sellar las celdillas que ya están completas. Así es. Entonces, toda esa situación es el colmillo del Pente Lara. Mire, ojalá y nosotros tuviéramos un presidente como el Pente, porque para salir logró que le autorizaran 60 obras que no va a tener ningún municipio del estado, pero lo bueno para él es que presentó los proyectos, se los autorizaron, ya no los va a terminar todos, así de que el próximo presidente de Ciudad Fernández sí, va a llegar con un paquete para poder hacer un buen trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que no nada más le bajaron la cuota que tenía que aportar él, que era del 50%, sino que le dijeron, eres el único, y para premiarte por tu esfuerzo te vamos a cobrar nada más el 30% sobre el costo de las obras. Entonces, nosotros quisiéramos de eso. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? El año pasado perdimos millones y millones de lo que es la planta tratadora de aguas negras. Este año volvimos a perder la oportunidad que teníamos para rehabilitar la planta tratadora de aguas negras. Esas son las incongruencias que le vemos a nuestra administración, y por eso ni peleamos con el PAN. ¿A qué le decimos? Si no le cumplimos a la gente. Entonces, nosotros al interior del partido necesitamos hacer una reconfiguración de todo lo que sucedió políticamente. No nos vayamos con los chismes esos de ¿cómo se llama?, de que los muchachos se pelearon. Ese es un problema familiar. Es un reflejo de la educación que los padres les dan a los hijos. Y si los hijos no la han tomado, pues ya son mayores de edad, ya salieron de la responsabilidad de los padres, aunque todavía los sigan impulsando en sus estudios. Pero ahí los padres, tarde que temprano, van a tener sus recompensas, y a veces las recompensas no son de que el muchacho es exitoso, sino de que el muchacho salió lesionado. En esta ocasión fue lesionado otra persona, pero ¿qué tal si hubiera sido uno de esos muchachos? ¿Cómo estuvieron ahorita los padres? Y si no hubieran tenido la prontitud o el interés por salvar aquella vida, imagínense, ahorita estuvieran sufriendo un deceso en su familia. Eso es. Licenciado, le agradezco muchísimo, vaya tema, le agradezco muchísimo, Dios mediante, nos vemos en la próxima. ¿Cómo no? Muchísimas nos invita y el público nos aguanta, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Vamos a mensaje, no le cambie, regresamos precisamente con el presidente municipal de Ciudad Fernández. Señora.